Buen día, a continuación explicaré la última entrega de la materia de máquinas eléctricas, el cual es el control de motores a cargo de los estudiantes Daniel Felipe Gracia, Nicolás Pérez Castrillón y quien les habla, Fabián Alejandro Jaramillo. ¿Qué es un motor monofásico? Bueno, para empezar, el motor monofásico se diferencia de un motor trifásico es porque en este tenemos dos bobinados, el principal y el auxiliar, más conocido como bobinado de arranque. El bobinado de arranque pues nos permite tener un desfase entre dos bobinados para tener la capacidad de arrancar, romper la inercia del motor. Este bobinado por lo general se desconecta cuando llega al 75% del funcionamiento del motor. Esto es necesario ya que solo tenemos dos bobinadas, solo tenemos una línea y un neutro, a comparación de un motor trifásico que tenemos tres líneas. ¿Qué tipos de motores monofásicos existen y cuáles son sus características fundamentales? Bueno, en este caso, por lo general, hay muchos motores monofásicos en la industria, pero se pueden caracterizar en dos motores. El primero es el monofásico de fase de partida. Como comentaba, pues se utiliza un capacitor que me permite tener un ángulo de desfase en la corriente, así permitiendo que el primer bobinado rompa la inercia del motor y llega a su 75% de velocidad régimen, se desactiva y continúa el siguiente bobinado. Y el siguiente motor es el espira en cortocircuito o sombra. Este se utiliza cuando necesitamos poca potencia y una larga duración sin la necesidad de un mantenimiento. Ya que este no cuenta con escobillas, es directo. Este motor pues solo se utiliza en cosas muy básicas. Por lo general se utilizaba anteriormente en lo que eran las licuadoras y demás, eh, y máquinas muy pequeñas. ¿Cómo se invierte la dirección de giro en un motor monofásico? Bueno, en este caso, como comentaba, a diferencia de un motor trifásico que contenemos dos líneas y que para invertir la dirección del giro, pues era necesario invertir las dos líneas y dejar la línea principal fija. En este caso, como solo tenemos una línea y un neutro, pues es necesario cambiar dos de sus, es necesario pues para poder cambiar el sentido del giro, cambiar el bobinado, o sea, conectar en paralelo o en serie dos bobinados. Por lo general siempre se conecta el bobinado de arranque, el bobinado el cual contiene el capacitor de arranque. Porque algunos motores monofásicos tienen un condensador, describe detalladamente su utilidad. Bueno, como ya comentaba en la introducción, este motor es necesario tener un capacitor. Ya vimos que existe otro motor monofásico que no necesita un capacitor, pero este es de baja potencia. Entonces, pues le es fácil al bobinado principal romper la inercia. En motores más grandes, pues es más difícil romper la inercia con un solo bobinado. Entonces, como comentaba, este capacitor tiene la capacidad de generarme un ángulo de desfase en la corriente, permitiendo que el primer bobinado se encargue de romper la inercia y arrancar hasta que llegue a un 75% de su velocidad normal. Luego se desconecta y pasa al segundo bobinado, permitiendo que funcione normalmente. Bueno, para controlar la velocidad de un motor monofásico se tiene principalmente dos factores. Se tiene la cantidad de polos que tenga el motor y la frecuencia que maneja la corriente alterna que se le introduce, siendo la cantidad de polos inversamente proporcional a la velocidad a los RPMs que va a tener el motor y la frecuencia directamente proporcional. Ahí podemos ver una tabla de que al aumentar la cantidad de polos, la velocidad va disminuyendo, siendo que a la menor cantidad de polos que tenga un motor, que va a ser 2, va a ser la mayor velocidad que va a tener el motor dependiendo la frecuencia que tenga. Ahí podemos ver que a 50 Hz es 3000 RPM y a 60 Hz son 3600 y así va disminuyendo dependiendo de si se le aumenta la cantidad de polos en el motor. Bueno, ahora pasamos con los motores universales. Sus características, bueno, un motor universal es más que todo reconocido porque puede funcionar con corriente alterna y directa. Es un motor eléctrico muy pequeño que tiene velocidades muy altas y tiene un par de arranque muy elevado que hace que rompa la inercia fácilmente. Y pues simplemente es para cambiar su sentido, la dirección de la corriente debe ser invertida y ya está. Es un motor que es muy sencillo de utilizar, pequeño y rápido, que precisamente
como podemos continuar, esto es lo que lo hace tan común, ya que generalmente al ser tan pequeños se usan en herramientas eléctricas, taladros, electrodomésticos que necesiten una gran velocidad de giro pero por poco tiempo. Como comenté anteriormente, también debido al par de arranque y o sea, la facilidad que rompe la inercia y la velocidad de rotación tan alta, permite reducir claramente su tamaño y el precio también. Esto hace que, pues, que sean económicos y pues muy útiles. Y adicionalmente, pues de que este también funciona con corriente directa, su velocidad se puede ajustar fácilmente, solamente ajustando la tensión que se le meta al motor. Y, y esto es lo que lo hace tan común. Bueno, ahora vamos con el montaje físico que hicimos para el laboratorio. Entonces, hicimos la conexión de un motor monofásico que contaba con un pulsador para iniciar la rotación de este en sentido de manecillas del reloj. Luego se detendría el motor. El motor se demoraba un poco en detenerse, entonces cambiamos el tiempo como a 10 segundos. Luego el motor empezaba a girar en el otro sentido y por último la secuencia se terminaba y se puede volver a arrancar con el botón de start y también en todo momento de la secuencia se podía detener con el botón de stop. Entonces este fue la simulación que hicimos en Cadecimu. Contamos con dos guardamotores, uno para separar uno para la parte de potencia y en la parte de potencia tenemos dos contactores que nos permiten cambiar el sentido de giro cambiando las conexiones de Z1 y Z2 y también las conexiones de eh, la corriente DCA y de U1 en el motor. Y en la parte de control tenemos tres timers. En la primera parte entonces oprimimos el start, el primer timer empieza a contar y se cierra el primer contactor para que empiece a girar en un sentido. Luego de que se cierre acá, el timer se abre y empieza el otro timer que es el de desconexión, que es el de 10 segundos. Y por último se hace se cierra el otro contactor y se abre el KM1 para que empiece a girar en el otro sentido y luego de que acabe ese timer la secuencia se acaba. A continuación vamos a explicar con la simulación de Cadecimu en sí su funcionamiento. Entonces ahí ya oprimimos el start, está girando en un sentido, luego se detiene el motor por el tiempo del timer de la mitad y luego empieza a girar en el otro sentido con el tiempo del último timer. Al final la secuencia acaba y se puede volver a oprimir el botón de start. Y se puede En- parar con el botón de stop también en cualquier momento. bueno, a continuación daremos paso al video, el cual rectifica lo que hicimos en el simulador. Este es el motor monofásico. Aquí tenemos tres contactores, uno únicamente para relé, dos para definir una dirección. Tenemos separado la parte de control y la parte de potencia. Entonces, para probar primero bueno, tenemos tres timers, dos para cada sentido de 5 segundos y uno de retardo de cambio de sentido de 10 segundos, para que se alcance a frenar el motor. Entonces aquí prendemos la parte de control y probamos, ahí se puede ver, un sentido, los 5 segundos se apaga se prende este relé y empiezan los 10 segundos de retraso. Y después de los 10 segundos se prende el otro sentido. Y durante 5 segundos y ya está. Ahora con la Listo. Bueno, a continuación daré paso al último video en el cual indica, ya después de explicar la parte de control, el funcionamiento de la parte de potencia.
En este caso el video no cuenta con audio, ya que en el laboratorio se encontraba mucho ruido de fondo y para no incomodar, pues se decidió dejar el audio, pues el video sin audio. Gracias por su atención.